Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a la Sociedad Panameña de Salud Pública, en especial al doctor Betts y a la doctora de Benítez, a quien conozco hace ya muchos años, a ella y a su familia, y a todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Salud Pública. Quiero además felicitarles porque he estado impresionado estos 2 días anteriores con los temas tocados y de verdad el enfoque que se le dio de hacer una discusión intersectorial, transsectorial, multisectorial, porque tuvo de todo, ¿verdad? A veces pensamos que la parte transsectorial se logra al final, pero en la realidad vamos viendo cómo las cosas se van presentando y se van desarrollando. Así es que mi más sincera felicitación. Ayer yo quedé muy impresionado con la calidad de las presentaciones, resultados de investigaciones que deben ser publicadas. Porque el que no publica una investigación está cometiendo un pecado ético. Eso se llama sesgo de la publicación. Mantenerlas en el escritorio, debajo de la mesa, sin que nadie se entere, es un grave pecado. Y lo vamos a ver y voy a tratar de demostrarlo esta mañana. Yo represento a la antes llamada Colaboración Cochrane, hoy se llama Cochrane nada más. Y en nombre de Cochrane Internacional, de Cochrane Iberoamericana, de Cochrane Centroamérica, les agradecemos mucho esta invitación para poder presentar un poco de nuestras contribuciones al campo específico que se trata en esta reunión de la equidad en salud. En Cochrane preferimos llamarle equidad y no empezar por desigualdad, porque nuestra idea es contribuir al mejoramiento de la equidad. No vamos a vencer las desigualdades. Y también quiero hacer conceptualmente una diferencia entre inequidad y desigualdad. Muy probablemente en Cuba el sistema de salud sea muy desigual al sistema de salud norteamericano y concretamente de Estados Unidos. Porque un sistema está basado en el mercado y el otro está basado en los derechos de la salud. Eso los hace desiguales, pero no quiere decir que eso defina a dónde hay más inequidades, si en Estados Unidos o si en Cuba. Probablemente un ciudadano común y corriente de Nueva York, entre los pobres, que los gringos o los norteamericanos o los estadounidenses catalogan como los negros, los latinos, cuando lo que están haciendo es obviando la clase social, ¿verdad? No le llaman los pobres los trabajadores, sino que los dividen en grupos étnicos. Tenga acceso más difícil a, por ejemplo, la atención en salud y otros beneficios. Haciendo estas aclaraciones, quiero remontarme y hablarles de cómo hay que concebir la investigación. Todavía tenemos el problema etnocéntrico de la cultura occidental que cree que los que saben hacer investigación son los países desarrollados, dígase Estados Unidos, Canadá, Europa. Ese fue el mito del siglo XX,
hasta el siglo XX. Sin embargo, este brillante pensador y etnólogo, filósofo francés, Claude Lévi-Strauss, en 1969 conmovió al mundo cuando publicó su famoso libro El pensamiento salvaje, en donde él hablaba de que los africanos que él estudió como etnólogo seguían procedimientos similares al proceso científico de las sociedades occidentales europeas. Y habían logrado clasificar el mundo y ordenarlo y hacer taxonomías excelentes en el campo de la botánica y otros campos. Entonces, él lo llamó la ciencia del neolítico. Y eso nos hace ver, desde Claude Lévi-Strauss, vean que fue en 1969, de que el mito de que solo ciertas sociedades pueden investigar y generar conocimiento no es otra cosa más que un mito. Lo que pasa es que la realidad actual, a los que tienen intereses en marcar diferencias raciales, lo que están hablando son de diferencias económicas. Ahora, ¿cómo vamos a definir el conocimiento en esta mañana? Hay miles de formas de definir el conocimiento. Y no voy a usar una definición filosófica compleja, aunque podríamos sentarnos toda la mañana a definir qué es conocimiento. Lo voy a hacer en forma de esta pregunta. Este es el conocimiento para ser usado en la sociedad y debe ser transmitido a otros y debe ser susceptible a que otros lo puedan hacer, recrear y conocer. Hay un interesante libro que se los recomiendo porque es un libro que tiene una excelente descripción de la forma en que el conocimiento científico en las sociedades occidentales del siglo XXI se genera. Estamos usando, y quiero hacer énfasis en este tipo de gráficos que a veces los usamos mucho y que tienen una lógica. Ese es el conocido diagrama de Euler, que tiene una lógica matemática. Está comparando dos cosas que no se entrecruzan, ¿verdad? Y Gibbons divide el conocimiento en dos modos. El modo 1 es la producción del conocimiento individual por disciplina. El biólogo, el microbiólogo, el patólogo, se sientan y se aíslan y hacen sus propias investigaciones. Y el modo 2, que se supone que es la investigación multidisciplinaria, donde se necesita que varios profesionales de distintas disciplinas se junten. Este modelo parece ser una simple clasificación, pero lo vemos en la realidad y vemos que muchas gentes trabajando en modo 2 pertenecen y siguen haciendo el mismo patrón de conducta del modo 1, es decir, trabajando aislados. Y dicen, es que ese es médico. Incluso dentro de la salud pública, es que ese es salubrista. Y es que nosotros en salud pública
Hacemos lo mismo, pero claro, distinto, y es más abarcativo que un ginecólogo. Entonces nos comparamos y competimos con el ginecólogo tratando de decir que somos tan científicos como el ginecólogo. ¡Cuidado! Hay que ver si de verdad los ginecólogos son tan científicos o los internistas son tan científicos. Y vamos a ver ahora, a través de la historia, documentadas las fallas clínicas que son importantes para la salud pública y que a veces los salubristas no las consideran, ¿verdad? Hay un punto también que quiero destacar. La ciencia siempre se ha organizado a través de redes para perseguir intereses prácticos y teóricos, pero sobre todo prácticos. Este fabuloso artículo de Edwards, ¿verdad?, habla sobre esa organización en redes. Pero es que las redes no son antojadizas, no es que yo me puedo meter en una red científica mañana y opinar y decir cosas. No, esas redes responden a algo que él llama la triple hélice en el modo 2. En la actualidad, en los países productores de investigación científica, es la universidad, la industria y el gobierno. Ahí está la red principal. Les voy a contar una historia. En Costa Rica, cuando nosotros estábamos haciendo un proyecto de la Comunidad Europea, más que ahora lo van a ver, descubrimos que el Banco Interamericano de Desarrollo había donado o había hecho un préstamo no reembolsable de $200 millones para la investigación. Oh, qué bonito, y lo manejaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y qué bonito, ¿verdad? 200 millones de dólares para un país de 4,5 millones de habitantes es un montón de plata, ¿verdad? ¿Pero a dónde se fue esa plata? A algunas universidades públicas que hacían investigación tecnológica para las compañías farmacéuticas. Entonces formaban a investigadores para trabajar para las compañías farmacéuticas, y no solo farmacéuticas, sino productoras de equipos médicos. El resto de la investigación, ¿verdad?, dormía el sueño de los laureles. No se giró un centavo para hacer otra cosa más que eso. Entonces, esto lo vemos en nuestros países. Yo me acuerdo en Panamá, yo no sé si todavía eso está vigente, pero me acuerdo que en la Ciudad del Saber había investigaciones hechas por compañías transnacionales con todo el apoyo del gobierno de Panamá, y aquí no quedaba nada de esa investigación, se iba para afuera. No sé si eso todavía sucede o si ha cambiado. Entonces eso nos pone una disyuntiva a veces, que nosotros desde Cochrane, por la actividad que hacemos y que ahora la van a ir viendo ustedes, aquellos los que no conocen Cochrane, nos vamos dando cuenta cómo está marcada esa producción del conocimiento científico y sobre todo en la investigación sanitaria. Este señor, que fue uno de los cofundadores de Cochrane, es profesor de la Universidad de Oxford. Will Gray escribió un libro que yo se lo recomiendo leer, que se llama La Tercera Revolución Sanitaria, en donde Gray habla de qué es lo importante, inclusive le da un concepto al valor como tal, distinto al valor financiero o al valor económico. Y escribe esto, que es el conocimiento, es el enemigo de las enfermedades. Y la aplicación de lo que sabemos tendrá un impacto
impacto mayor que cualquier droga o tecnología en la próxima década. Y de hecho está pasando. Eso lo escribió Gray en el 2008. Y de hecho ya empezamos a ver algunos indicios de que el conocimiento aplicado a la práctica sanitaria, sea salud pública, sea práctica clínica, ¿verdad? Lo que nos interesa es la salud de la población y de los individuos. Y Gray habla de los magníficos ocho. Esto es una... Y yo, oyendo todos estos días lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Los problemas eternos omnipresentes de la asistencia sanitaria que permanecen. Permanecen. Error tras error. Hacemos intervenciones, no sabemos qué pasó y las seguimos haciendo. Y seguimos haciendo las intervenciones. Hoy en la mañana oí una noticia en un canal de televisión, creo que fue el que estuvo aquí ayer, de una señora que se quejaba que llegó a un hospital, al hospital de Chorro, creo que es, o de Choro, y que llegó al hospital y que la doctora, que el niño estaba con mucho dolor y que no sé cuánto, y que entonces ella le reclamó a la doctora y la doctora le contestó, muy al estilo médico patriarcal: ¿usted que está con una clínica privada? Y entonces la señora agarró a su niño y se fue para el hospital del niño. Y tenía apendicitis, casi una septicemia. Eso pasa en todo el mundo con la apendicitis en niños, ¿verdad? Los errores diagnósticos están muy descritos y documentados. Y hay documentos de cómo hacer un diagnóstico rápido de una apendicitis en niños y sin embargo no se usa. Para decir un error tras otro error, ¿verdad? Y la atención médica de mala calidad, eso lo describe este caso que dije. Pero esto no es un caso aislado. Si ustedes mismos han sido pacientes y tienen algo que quejarse de cómo los tratan, dígame a alguien que no. O dígame a alguien que sí. Ya todos se rieron, ¿verdad? Nadie se atreve a decir nada, pero ya se rieron. Después, los residuos y las basuras. Ayer yo vi datos lamentables, ¿verdad? Y cada vez no sabemos qué hacer con tanta basura. En este momento, cuando vamos a comer mariscos, vamos a comer latas, plástico, en lugar de un camarón, ¿verdad? Hay un video maravilloso en donde dicen plásticos en salsa, tapitas al ajillo en lugar de pescado al ajillo. Y el desconocimiento de las variaciones de la política sanitaria y la práctica. Hablando con el doctor Betts el primer día que llegué acá, me comentaba un poco la historia de la Sociedad de Salud Pública. Y el documento que existe sobre muchas regulaciones, que incluye le daba licencia legal a la Sociedad de Salud Pública, se ignoró, se guardó y ahora lo han resucitado maravillosamente. Pero ¿conocen las personas la política sanitaria? ¿Por qué estamos haciendo algo? Probablemente muy pocos. Y después viene la famosa adopción entusiasta de intervenciones de bajo valor en la definición de Gray de que el valor es un concepto no económico financiero, sino de impacto en la reducción de la mortalidad y mejoramiento de la calidad de vida. Y esas cosas tienen indicadores para medirse. No es algo que no se ha medido. Vamos a tratar de verlo. Y el fracaso para obtener nueva evidencia, nuevas investigaciones.
Eso fue algo que ayer me gustó muchísimo porque ayer presentaron resultados de investigaciones que son útiles y necesarios para la toma de decisiones. Y la otra gran cosa es que los seres humanos o somos blanco o somos negro, ¿verdad? O es sí o es no. Pero en realidad la investigación en salud es investigación de probabilidades. Entonces siempre vamos a vivir en la incertidumbre. No es que si yo mañana hago tal acción, voy a eliminar las desigualdades. No. Algunas actividades tendrán más éxito. Pero la pregunta que yo hago y que ha hecho Cochrane desde que Archie Cochrane escribió su primer libro en los 70 es, ¿podemos medir eso? ¿Podemos tener alguna idea de la incertidumbre y cómo manejarla? Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que yo vengo a invitarlos para que ustedes lo hagan. Todos los días de su trabajo, ustedes ponen un pie en su oficina y empiezan a manejar decisiones con un gran rango de incertidumbre. Lo que pasa es que en lo habitual no conocemos cuál es ese rango de incertidumbre. Simplemente compramos lotería todos los días. Simplemente compramos lotería todos los días. Y ante este arsenal de cosas, lo que se ha logrado es que, por ejemplo, ahora el uso de antibióticos, que era una arma preciosa, se está convirtiendo en un boomerang que nos está atacando. Y esto es un problema de salud pública. El uso indiscriminado de los antibióticos, de última generación abandonando los otros, ¿verdad? Y viendo ese arsenal y voy a ver qué te doy, y a veces depende de cuántos congresos me han invitado para ayudarte un antibiótico. Siguiendo con Gray, yo soy un fan de Gray, así es que siempre en todas las pláticas que yo hago lo menciono. El conocimiento que genera la investigación es lo que llamamos evidencia, ¿verdad? Y lo que pasa es que con sola la evidencia no hacemos nada. El conocimiento de la medición del desempeño de la atención sanitaria. Estas son las estadísticas nacionales, universales. Lo que pasa es que estamos en una gran disyuntiva. Ayer se hablaron de las famosas metas del milenio. Bueno, ahora les voy a contar algunas historias sobre la verdad de los datos de las metas del milenio. No sabemos si se cumplieron, porque los datos eran insuficientes. Los países no fabrican datos de buena calidad. Ayer hablaban del censo de talla de Panamá, que era talla en nutrición, que era peso y talla, que ese fue por mucho tiempo mi campo de especialidad. A mí me tocó coordinar, diseñar el primer censo de talla escolares de 7 años de mi país, hace ya muchos años, cuando yo era un imberbe. Y la primera publicación que se hizo, la hice yo con mis colegas en la Revista Nacional del Hospital de Niños. La evolución de la talla en Costa Rica, midiendo escuelas privadas y escuelas públicas. Y obviamente, ¿quién tenía una talla más ajustada al estándar? En ese tiempo usábamos NHS. Pues los niños de escuelas privadas. Porque eran los niños bien alimentados, sin exposición a la infección, etcétera, etcétera. En Costa Rica tuvimos el honor de tener al doctor Mata. Mata fue el primero en escribir sobre el binomio infección-desnutrición. Y por eso la disertación de mi doctorado en Londres fue sobre ese tema, las diferencias geográficas en el desarrollo nutricional. Pero el primer censo de talla se hizo ese año
Se volvió a hacer el año siguiente. Después se pasó a cada 3 años, parecida a la historia de ustedes. Ahora, eso a mí se me hace que es recomendación de algún experto internacional que se les ocurrió decir que cada 3 años era adecuado. Yo les quiero contar una anécdota y no tengo para poner en detalle, pero sí, cuando hicimos ese primer Cienciatalla, nosotros necesitamos recoger información socioeconómica del niño. ¿Cómo hacíamos? Eso es un documento histórico porque eso me valió a mí la beca, gracias a Dios, para hacer mis estudios de doctorado en Inglaterra, por la Universidad de Naciones Unidas, que tiene la sede en Japón, pero que tiene un campus en el London School of Hygiene and Tropical Medicine. Creamos una hojita con dibujitos como los de la escuela para los niños de primer grado, con script como les escribía en ese tiempo, y se llamaba Aprendiendo a Conocerme. Y ahí iban las preguntas socioeconómicas que nosotros queríamos saber, de los determinantes sociales de la salud que podían estar involucrados en la explicación de la talla de ese niño. Recuerden que la talla es un medidor histórico, ¿verdad? Es el que mide lo que ha pasado, los acontecimientos de infección en el niño. Un acontecimiento de infección en un niño de 0 a 3 años lo marca para toda la vida en el desarrollo de la talla. Yo nací así chiquitillo, no por eso, sino porque tengo un gen, ¿verdad? Pero no por historia nutricional, que también hay que saber separar eso. Eso se hizo y fue maravilloso. Tuvimos una cobertura del 97% en las escuelas de primer grado. Se hizo después una encuesta de control de la calidad con una muestra. Entonces fue un censo de talla exitoso, con muchísima información. Se publicaron varias cosas. Bueno, después yo me fui, salí del campo ese. Yo sabía que se había hecho otro censo de talla, que se habían hecho uno cada 3 años. Lo más grave fue que cuando vino el proyecto de la Comunidad Europea, yo fui a buscar las bases de datos que habían quedado en la oficina técnica mecanizada, porque era el único computador, usábamos mainframe, nosotros no teníamos computadores de escritorio, procesábamos datos con tarjetas, ¿verdad? Los grabábamos en unas cintotas así, que es lo que yo me llevé para Cornell, y teníamos tiempo de máquina en las madrugadas. Bueno, todo eso quedó ahí. ¿Saben qué fue lo más triste? Todas esas bases de datos se perdieron. No existen. No están. Yo tengo algunos datos que los usé para Mascot, para el proyecto, pero eso es el valor que en nuestros países les damos a los datos. Por eso es que la meta del milenio era difícil que se cumplieran, porque después nosotros exploramos. En los 14 países que participamos en Mascot, nos dimos cuenta que de verdad no podíamos usar los datos de los nacionales de los países que participaron, porque los datos eran incompletos, de mala calidad, habían errores tremendos. Esas estadísticas nacionales deben ser una fuente rica de información que debe cuidarse y depurarse. Y después el conocimiento de la experiencia de los tomadores de decisiones, de los pacientes y los clínicos, debe ser sistematizado. Los pacientes son la otra cara de la moneda, la otra pata del banco. Pero esto sí me ha llamado en esta reunión, que yo no he visto pacientes, ni usuarios. No están. Nosotros hablamos en la espalda de ellos, tomamos decisiones por ellos. Sin embargo, he oído la insistencia, lo oí del primer día, de que a los pacientes hay que incorporarlos. Y aquí tenemos una reflexión que hace muy bien
muy great y que hace un peruano muy distinguido, el doctor Víctor Montori, que trabaja en este momento en la Clínica Mayo en Minnesota. Víctor se ha destacado por una nueva versión, ¿verdad?, que se llama el Shared Decision Making. Las decisiones compartidas con los pacientes. Nosotros hicimos una investigación en Costa Rica y en Honduras, a ver qué pensaban los estudiantes que estaban en el internado del Shared Decision Making y cuánto les habían enseñado en sus escuelas de medicina. Eso. Nada, no sabían. El modelo hegemónico de que yo soy el que sé y yo soy el que toma la decisión y usted no entiende nada. Y entre más difícil le hable, mejor, porque no tiene que entender. Es el que sigue permaneciendo. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que compartir las decisiones con el paciente mejora el rendimiento de los sistemas de salud. Esa otra parte es algo que no tenemos incorporado en nuestra agenda de investigación y de quehacer diario. Se los dejo como una reflexión. Ahora, vemos que ver qué pasa con el crecimiento de la ciencia. Esto es una tecnología maravillosa que se la recomiendo. Es un sitio web que se llama World Mapper. Entonces ahí tiene temas de todo lo que ustedes quieran. La distribución de la pobreza. Entonces ustedes ven, esto es un mapa, ¿verdad?, del crecimiento de la ciencia entre el 2005 y el 2015. Y ustedes ven quiénes están inflados. China superó a Estados Unidos en las publicaciones científicas en el 2015. Y en América, ven que es el sur, pero nosotros en Centroamérica y el Caribe casi no nos vemos. Si pensamos en el pensamiento de Levi-Strauss, no es porque seamos inferiores, es que no lo hacemos. Y nuestros productores científicos se van a producir a otras latitudes, porque les pagan mejor. Entonces veamos que aquí hay un fenómeno en el 2015, que es China emergiendo como el país más productor de investigación científica en el mundo, seguido por India y luego los países de siempre. Pero veamos ya esto en números concretos. Y eso son producciones científicas en general, no solo sanitarias. Y veamos América Central, 7.039 publicaciones científicas. Somos 60 millones de habitantes. En cambio, veamos la producción científica de otras regiones del mundo. Ahora veamos por país. Belice 1. Costa Rica 135. Esto no mide la calidad de las investigaciones, que eso es otra cosa, ¿verdad? Honduras 16. México 6.000. Nicaragua 6. Panamá 82. Y así vamos con El Salvador 7, Cuba con 403. Haití con 27 y Jamaica con 9. Esa es nuestra región. Pero como les decía, eso no está midiendo la calidad de la investigación. Y aquí son, como decimos en inglés, otros 100 pesos. Porque cuando empezamos a ver la calidad de lo que se produce, se nos para el pelo, de verdad. Esto es algo que también les recomiendo leerlo, les recomiendo buscarlo.
Y recomiendo buscar esta dirección web que está ahí, donde hacen un análisis de esta publicación de John Ioannidis, que trabaja en la Universidad de Berkeley en San Francisco. Y vean lo que dice. ¿Por qué? No está diciendo que son. ¿Por qué la mayoría de los resultados de la investigación en salud es falsa? Oiga, la mayoría de la investigación en salud es falsa. Amigos, ¿a ustedes no se les para el pelo? ¿A ustedes no se les para el pelo pensar que ustedes van a donde un médico y les está metiendo una inyección, un medicamento, y eso es producto de la investigación científica y la mayoría es falsa? Vean lo que pasa. No lo puse aquí porque todavía no son datos confirmados, pero estamos haciendo un trabajo. Yo soy diabético, ¿verdad? Yo soy diabético desde hace muchos años. Y he luchado contra la obesidad, la diabetes, la obesidad, que se me sube, que se me baja, que me pongo insulina, que no me pongo, que cambio la galargina, que todas esas cosas. Y seguía comiendo la dieta baja en grasas. Y seguía comiendo frutitas. Un diabético, comiendo frutas. ¡Pum! Se me subía. Entonces métase la insulina y ya. Pero entonces la insulina me aumentaba la grasita, porque el binomio insulina, ¿verdad? Metabolismo de los carbohidratos te hace acumular grasa. Y yo, desde hace 4 años, retomé mi actividad física. Yo nado todos los días y sin embargo me costaba mucho, ¿verdad? Y yo sentía que estaba en talla 32 y al mes estaba en talla 34 y esa lucha. Y empecé a tomar, por consejo de mi endocrinólogo, estatinas. Al mes de estar tomando estatinas me empezaron los dolores de las piernas. Entonces investigo las estatinas. Me estaba envenenando. ¿Cuántos de ustedes toman ya estatinas? ¿Cuántos? Muchos. Algunos se quedarán callados, ¿verdad? Sin embargo, hay investigaciones, y hay muchas publicadas en una revista española que dirigen 2 amigos muy queridos, que es Juan Gervas y Rafa Bravo, que habla sobre el error de las estatinas y el marco conceptual de 30 años del mal manejo de los pacientes diabéticos con dietas bajas en grasa, sin importar los carbohidratos más que los exchange, ¿verdad? Cambie 2 pedazos de carbohidratos de la mañana con la tarde. Y yo pasaba con los carbohidratos de la mañana, contando carbohidratos, que me puedo comer ahora 2 tajadas de pan, porque en la mañana, pero no estaba tomando las frutas como carbohidratos peores, porque es azúcar. Y les digo la cerveza. Yo tomaba cervecita, ¿verdad? Ayer me encontré con el colega de Guatemala y me dice, ¿no quieres ir a tomar una cerveza? Y yo por dentro decía, ¿cómo me gustaría vivir tiempos pasados? Pero no puedo, porque sí hice un cambio dramático, ¿verdad? Yo dejé los carbohidratos por completo, sigo la dieta de 20 carbohidratos por 20 gramos por día. Y señores, dejé de usar insulina y todas esas porquerías. No la uso y amanezco con una hemoglobina, con una glicemia de 91. Esos eran antes un sueño en mi vida. Bueno, esto habla Ioannidis. Y yo me voy a permitir citar nada más 3 corolarios de su resultado. El primero,
cuantos menores sean los estudios realizados en un campo científico, es menos probable que los resultados de la investigación sean ciertos. ¿Sí? Cuanto menos investigación haya, es menos probable que sean ciertos. Tengamos esa duda. Es menos probable que los resultados de la investigación sean ciertos. Se refiere aquí al tamaño de la muestra. O sea, la validez externa de los estudios. Entonces la pregunta es, que está muy de moda, los investigadores sanitarios, cuando se enfrentan a los números, les da miedo y entonces hacen investigación cualitativa. Y todo lo hacen con grupos focales, investigación cualitativa. Y yo hice una investigación cualitativa. Bueno, ¿cuál es la dimensión? No es que sea mala, no. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿cuál es la dimensión? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo yo hacer con eso? ¿Cómo lo voy a usar? Yo no voy a usar esos resultados para generalizar ninguna política sanitaria. No puedo. Porque los datos son falsos. No sabemos qué pasa. Cuanto menor es el tamaño del efecto, y aquí voy a insistir en algo, la investigación sanitaria, tanto clínica como de poblaciones, siempre va a medir un efecto. Yo quiero saber qué se produce con esto, al comparar esto con esto. Ahora les voy a enseñar el resultado, porque no lo veo por aquí hoy, pero hubo una persona que habló de que estaba en contra de las compensaciones en efectivo para los pobres. Porque no daban resultado, no servían para nada. Lo dijo categóricamente. Yo me acerqué y le dije, ¿y usted por qué dice que no sirven para nada? ¿Han hecho alguna investigación? No, es que yo lo veo. Y eso está como la doctora, la ginecóloga, cuando hablamos de la terapia de reemplazo hormonal. Y digo, en toda mi vida he usado la terapia de reemplazo hormonal y no se me ha muerto ninguna paciente. Entonces, bueno, ya lo vi, aquí está mi amigo. Te la mandé anoche. Pues sí, la ginecóloga no es la patóloga, no es la oncóloga, ella no sabe qué pasó con sus pacientes, ¿verdad? Entonces, obviamente, que no puede ser que nunca se hubiera visto un paciente morirse por el efecto de la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, este otro corolario es lo que encuentra a contra Ioannidis, encuentra al hacer este estudio hermosísimo sobre la validez de los estudios publicados. El tercero, mientras mayor sea el número y menor sea la selección de relaciones probadas en un campo científico, es menos probable que los resultados de la investigación sean verdaderos. Esto para citarles uno, son 10 corolarios, pero no se los voy a citar todos. Lo que sí quiero es que lo vean, lo busquen. Este artículo está publicado en Open Access. El problema es que está en inglés, pero ahora Google Chrome, ¿verdad?, te lo traduce al español. Con buen resultado. Les voy a enseñar algunas cosas que no las traduje yo. Ahora las copié de la traducción de Google Chrome para podérselas enseñar a ustedes. Entonces, hay que leerlo y verlo para que le creamos menos a otra parte de la salud pública, un determinante que es el que más dinero gasta. ¿Quién gasta más dinero en la atención en salud? Los clínicos. La atención en salud. En mi país, el Hospital San Juan de Dios gasta más dinero que toda la atención primaria. 1000 EVAIS en todo el país, con un médico y enfermeras. 1000 EVAIS. Y gasta más dinero que eso. Ahora, ¿cuál ha sido el logro? No sabemos. Lo que sí sé es de las metidas de pata, ¿verdad? Que esas, como dice por ahí un letrero que tengo yo en la oficina, los errores médicos se entierran, ¿verdad?
Entonces, ya no insisto más en Ioannidis, pero léanlo, búsquenlo. Y se da también esto en la salud pública y otros campos de la investigación sanitaria, sin duda, sin duda. Hay un límite entre lo que es salud pública y lo que es atención clínica. Los métodos de tamizaje, por ejemplo, para cáncer de próstata, para cáncer de mama, la famosa, ayer hablaban aquí de que la gente que está en el Seguro Social y el Ministerio de Salud no puede hacerse el chequeo anual. Gracias a Dios. No sirve para nada. Vean, en la medición hay dos tipos de variables. Una que son las variables subrogadas, que es la moda de las farmacéuticas. A mí me interesa medir si usted alcanzó la hemoglobina glicosilada de 6.5. Uy, le dice el clínico, llegamos a 6.5. Usted es excelente. Pero ¿qué pasa en la realidad? Eso es una variable subrogada. No, a mí me interesa medir la mortalidad. Si eso me asegura que el paciente viva más años o no. ¡No! Señores, no. El bajar la hemoglobina glicosilada a 6.5 y mantenerla en 7 y el paciente vive, ay, no puede comer, no puede hacer nada, no asegura la reducción de la mortalidad. El hacerse la mamografía cada 2 años no asegura la reducción de la mortalidad. Asegura la ganancia de un montón de compañías, ¿verdad? Y asegura el maltrato de la mujer y el riesgo de los falsos positivos, que es altísimo. Pero no asegura nada más. Y lo mismo, el tamizaje de cáncer de próstata tampoco asegura. Y eso son cosas de la salud pública. Pero ahora vamos a ver cosas más particulares de la salud pública. Y también es sabido que pasemos un elefante en la cuerda floja, ¿verdad? Es sabido que la salud sigue usando prácticas sanitarias que no tienen efecto beneficioso o son más bien perjudiciales. Y usted me va a decir, ¿y usted cómo sabe eso? Usted está aquí pontificando y ¿de dónde sacó la información? Pues yo les voy a decir, entre otras cosas, el trabajo que hace Ioannidis y este trabajo que hace este joven médico de la Universidad de Oregon. Vinay Prasad, a quien conozco, fue mi estudiante siendo estudiante de medicina y es profesor asistente en Ciencias de la Salud de la Universidad de Oregon. Y escribió este famoso libro que se llama Terminando la reversión médica, mejorando los resultados y salvando vidas. A mi amigo Juan Gervás no le gusta la palabra salvar vidas porque nadie salva ninguna vida. La prolonga, pero no la salva, ¿verdad? Pero él demuestra en este libro la cantidad de prácticas médicas que están siendo usadas en la actualidad y que son productores de muerte. Por ejemplo, en Francia, la autoridad sanitaria francesa prohibió el uso de diclofenaco, Voltaren. Y nosotros lo usamos aquí, ¿verdad? Y lo usamos ahora para los niños en unas pastillitas chiquititas para quitarle la fiebre. En lugar de usar una aspirinita o una Panadol, necesitamos Voltaren. Pero esos AINES son productores de muchas muertes. El ibuprofeno, por ejemplo. Y otros más. Entonces, esto es lo que hacemos muchas veces. Al prescribir rayos X, cuidados intensivos, exámenes, etcétera, y el paciente está ahí en el medio. Antes de seguir hablando de otras cosas, quiero invitarlos, esto es algo que acaba de publicarse, la OPS insiste y es parte de la política global de hace mucho tiempo, de EBIMNET, creada por OMS, OPS,
de dar información para los sistemas de salud. Acaban de publicar esto, una serie muy interesante, y de verdad que no tienen que pagarla, es Open Access en el BMJ. Y los invito a leerla, porque ahí hay varios autores, inclusive está Clarice Etienne, que es la directora de la OPS, está nuestro amigo Luis Cuervo, y otros autores de la región y fuera de la región que escriben sobre la política de investigación y las herramientas para investigar los sistemas de salud. Ahora sí, la medición de las desigualdades de salud pública. ¿Es suficiente lo que hacemos? Esa es la pregunta que yo quiero lanzarles. Pero ustedes son muy tímidos y nadie me va a contestar. Pero piénsenla y ahora vamos a ver algunas cosas. Nosotros me tocó la dicha de participar y ser el coordinador metodológico global de este proyecto de la Comunidad Europea, que en español se llama Asociación Multilateral para el Estudio de las Desigualdades en Salud y la Mejora de la Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur. ¿Verdad? Y estas fueron las instituciones que participaron. Ahí está, nosotros ICAI, que es la organización que yo también dirijo, que es el Instituto Centroamericano para la Salud Internacional, y están organizaciones europeas, organizaciones mexicanas, la Escuela de Salud Pública de México, el Instituto Nacional de Salud Pública de México, la Escuela Católica de la Santísima Concepción en Chile, y otras organizaciones mundiales en África, ¿verdad? Y esos fueron los países que participaron en el proyecto MASCO. ¿Ah? No se oye, se me corre el micrófono, es por mi tamaño, ¿verdad? Y ahí tenemos que Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ghana, Guinea-Bissau, Malawi, México, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Tunisia. Les cuento que fue un proyecto que yo adoré y que todavía extraño todos los días, porque fue un proyecto de mucho trabajo con todos los países, ¿verdad? Una gama interesantísima de perfiles de las desigualdades en cada uno de los países y de perfiles distintos en la organización de los sistemas. Esta es una presentación original que yo hice en Chile el día del cierre del proyecto. Y vean, nosotros queríamos medir la gradiente de las desigualdades. ¿Qué había pasado a partir de tal año y qué había pasado hasta el año en que nosotros estábamos haciendo el proyecto? Pero nos quedamos soñando. No se pudo medir porque no habían datos nacionales. La única fuente de datos confiable que encontramos, y yo se las recomiendo porque es una fuente de datos muy confiable, sobre todo para salud materno-infantil, es las encuestas de UNICEF y las encuestas de DHL por país. Por ejemplo, en el caso de Chile, la encuesta CACEN, que es de muy buena calidad, también no tenía repeticiones que me permitieran a mí valorar el cambio en las desigualdades. No hay sistemas específicos en los países, en esos países que estudiamos, y no veo por qué va a ser diferente en otros, que nos permitan valorar y monitorear el impacto de las intervenciones en salud para hacer análisis de tiempo. No había, no hay. Y hay el doctor Amir Atarán,
escribió en el 2005 desde el Instituto Poblacional de la Universidad de Ottawa, con quien tuvimos muchas discusiones al respecto. Y escribió ese famoso libro, que la medición de las metas del milenio iban a ser imposibles debido a la característica y la mala calidad de los sistemas de información. Casi lo matan mucha gente, sobre todo en la Organización Mundial de la Salud, porque él estaba llamando la atención en el 2005 del problema. Nosotros encontramos una gran colaboración de UNICEF, les digo sinceramente. UNICEF nos dejó ingresar a todos los logs de las encuestas, pudimos ver todas las encuestas. Lo que pasa es que UNICEF no tiene encuestas en todos los países. La encuesta de Costa Rica, por ejemplo, de UNICEF, se terminó de hacer cuando nosotros terminamos el proyecto. No la tuvimos para el proyecto, ¿verdad? Entonces, eso nos dificultó muchísimo el análisis. Pero Mascott hizo un aporte interesante, porque Mascott hizo un análisis transversal de las encuestas de UNICEF en los países donde estaba disponible para medir las brechas de desigualdad en cada país, usando un set de indicadores que se llama Progress y Progress Plus para identificar los determinantes. Vean qué interesante. Entonces, eso te lo da Progress, todo eso, ¿verdad? Y ese es el modelo oficial de Cochrane para indicadores para medir desigualdades. Ahora lo vamos a ver paso a paso. Pero entonces vean que aquí abajo tenemos los datos del odds ratio, ¿verdad? Y entonces ya podemos ver, de acuerdo a los ratios, cuál es el indicador más relacionado con las 10 desigualdades. ¿Cuál es el mayor indicador de las 10 desigualdades? En el caso de Tunisia. Vean que embarazo en adolescentes, la concepción y retardo en talla a los 5 años. Y este es el caso de Costa Rica. El mismo resultado, y lo tenemos para todos los países. Desgraciadamente Panamá no participó en Mascott, pero sí está para todos los países. Y es un modelo replicable. Ahora estamos haciendo un análisis de las últimas encuestas de UNICEF, usando el mismo modelo, a ver qué resultado da. Ahora, ¿qué es Progress Plus? Progress Plus es un acrónimo en inglés. Vean que P es population, y ahí viene lugar de residencia, raza, etnia. Ay, muchas gracias. Y esto se maneja como, decime cómo es que se es. Ah, ya. Entonces, esto es para mostrar. Vean, este es el acrónimo en inglés: population, race, occupation, etcétera, etcétera. Pero además tiene una nueva concepción que es Progress Plus, que el Plus agrega estas otras cosas, indicadores de desigualdad, como discriminación, por ejemplo, edad, discapacidad, características de relaciones padres fumadores excluidos de la escuela, relaciones de dependencia de tiempo, salir del hospital, cuidado, etcétera, etcétera. Y además, discriminación por género, por opción sexual, por opción de matrimonio, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros usamos para medir en Mascott las desigualdades. Y eso es lo que Cochrane usa.
Y ese es el convenio que Cochrane con Salud Pública hizo con la OMS y que está vigente. Ahora vean. Este es otro gráfico que yo les invito a buscar la lógica de estos gráficos para que vean que cuando uno pega esas bolas no es por boludo, sino que esas bolas tienen un significado lógico, matemático. Ese es el diagrama de Venn, en donde ustedes ven que esa flecha señala cosas que son dos conjuntos que comparten una parte y que sin esa parte no puede existir individualmente. Y esto es lo que nosotros llamamos en inglés, se llama knowledge translation. Yo me resisto a traducirlo como transferencia del conocimiento, porque eso es otra cosa. Y prefiero traducirlo así como traducción del conocimiento. La investigación tiene una fórmula particular de presentar los resultados de una investigación. Desde el intervalo de confianza, las mediciones de efecto, el riesgo relativo, el OR, el riesgo absoluto. Después vienen las interpretaciones, como vamos a ver ahora, de los datos presentados según metaanálisis, el metaanálisis en red, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito poner a veces a un tomador de decisiones, yo no lo voy a poner a leer, a estudiar todas estas cosas complejas a veces, nuevas para él, sino tengo que ponerlo en un formato que lo pueda entender fácilmente. Por eso lo traducimos. Y estas herramientas de traducir el conocimiento son vitales, vitales para poderlo usar. Vean, esto es una maravilla, una diapositiva que presentó Brian Haynes en Friburgo hace muchos años y que me la pasó y yo la traduje al español y siempre la uso porque es una excelente manera de explicar cosas. Esta es la investigación original, los estudios individuales, los estudios de cohorte, los estudios observacionales, los estudios experimentales, toda esa parte que se ha hecho tradicionalmente. Empezando por la famosa investigación, el primer ensayo clínico que fue sobre el escorbuto. Y hay una biblioteca que lleva el nombre de este señor, James Finlay, que yo se la recomiendo leer. Porque esa biblioteca hace una historia de los descubrimientos en salud, desde el primero hasta el último. Entonces la famosa, acuérdense, aquel primer ensayo clínico del escorbuto y la vitamina C, ¿verdad? No sé si ustedes todos están familiarizados de ese primer ensayo clínico. La síntesis, o sea, lo que hace Cochrane, que es sintetizar la investigación, agarrar los estudios y ponerlos juntos con una metodología sistemática. Después la creación de la política, a partir de la investigación y la síntesis. La aplicación en el día a día para la toma de decisiones nacionales de política sanitaria, de salud pública y clínicas. Y después vienen estas decisiones que también tiene otro gráfico de estos que les he mencionado, en donde tenemos que está compuesto por los valores de la sociedad. Podemos decir que la pastilla el día después puede tener un efecto maravilloso en la salud pública, pero la sociedad no lo acepta, porque es abortiva, porque hay un montón de datos que no son correctos. Eso es parte de lo que tenemos que saber. Después viene la maestría clínica y la maestría de los tomadores de decisiones y de los pacientes y de la población, los valores de la población. ¿Cómo tomo yo una intervención? ¿La hago o no la hago?
Estamos ahora con la resistencia a la vacuna en muchos países del mundo. Eso es parte. Ese es el proceso de traducción del conocimiento, desde la generación hasta las decisiones. Pero ¿qué pasa con eso? El financiamiento de la investigación en este número 1 sí es amplio, porque lo financian las farmacéuticas, porque tiene financiación global de organismos de cooperación, y conforme nos alejamos de eso, vamos viendo la reducción en el financiamiento. Entonces, ya para esta parte, en la parte de decisiones, como esas investigaciones que hicieron ayer económicas, eso se reduce la disponibilidad de fondos para la investigación. El primero, que es el gold estándar de la investigación, la síntesis de la investigación, es la revisión sistemática, ¿verdad? Esto es el gold estándar, para que yo tome decisiones más confiables. No son absolutamente confiables porque seguimos con el problema de la probabilidad. La salud es una ciencia de probabilidades, ¿verdad? Un día de estos oía que los huecos negros y que la teoría de Einstein parecía que se estaba comprobando, pero que había la probabilidad de que no se comprobara. Pues eso nos pasa a nosotros también con la salud. Han habido cosas que parecen estar comprobadas, que no están comprobadas. Pero aquí hay también jerarquías y diferencias y cosas que nos van a asegurar más la probabilidad de que lo que encontramos sea verdad. Y eso es lo que andamos buscando, la verdad, pero no es absoluta. Si yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates era mortal, Sócrates era humano, Sócrates murió. Eso es una verdad de perogrullo. Pero yo no puedo demostrarlo todo así, ¿verdad? En salud tengo que pensar que siempre hay una probabilidad que lo que yo encontré en una investigación sea distinto. Siempre existe la posibilidad de que la hipótesis nula sea la que vale. Ahora, el concepto de una revisión sistemática. Y eso lo hace variar de todas las revisiones narrativas y otros modelos de revisión que está llena la literatura. ¿Por qué es sistemática? En primer lugar, un tema es universal porque tratamos de que la revisión sistemática incluya lo publicado, lo no publicado, lo que está en literatura gris, que fue una tesis que yo hice cuando estaba sacando la licenciatura, la maestría, que sea en cualquier idioma, chino, japonés, español, cualquier idioma. Entonces, eso requiere un proceso de búsqueda sistemático en donde la posibilidad de error sea la más pequeña posible. Viene el proceso de la revisión y se publica la revisión. Pero esa revisión es un proceso complejo en que los autores tienen que ir decantando poco a poco toda esa información usando métodos distintos. Y este es el famoso nuevo ecosistema de las revisiones Cochrane, ¿verdad? Entonces vean que ahí están los pasos, el 1, 2, 3, 4. Ese es el proceso. Después viene la comunicación y todo lo que tiene que ver con las bases de datos actuales en donde la información está guardada. Una de las más conocidas por nosotros es Medline o PubMed, pero no es la única y no incluye todo lo que se ha investigado. Tenemos que buscarlo. Por eso Cochrane, a los autores Cochrane, les pone documentalistas especializados. Y por eso insistimos en América Latina, ya tenemos un grupo
y los invito a que nos contacten para que sumemos eso, a formar documentalistas para equipos de investigación. No podemos pensar que un investigador se va a formar como un documentalista para buscar todas las publicaciones posibles. Entonces hemos formado documentalistas, el equipo de documentalistas Cochrane para Iberoamérica. Lo dirige Cecilia Pacheco desde Chile y es subdirigido por Ania Torres Pomber desde Cuba. Y tenemos muchos documentalistas incluidos en la red, precisamente para formar esto. Ahora a finales del mes de agosto, vamos a dar un curso en Costa Rica para documentalistas nacionales, los que quieran participar, sobre la búsqueda de la evidencia por documentalistas expertos. Y estos son todos los componentes. Es una tarea ardua. No es imposible, pero necesita dedicación. Ahora, ¿qué se ha hecho en salud pública? Esta traducción me la hizo Google Chrome. Porque se imaginan que yo hago esta traducción a mano. Entonces, ahí podemos ver ejemplos, ¿verdad? Ay, perdón. Vamos a ver. Colaboración entre agencias locales de salud y locales para la mejora de salud. Intervenciones impulsadas por la coalición comunitaria para reducir las disparidades de salud entre las poblaciones minoritarias, raciales y étnicas. Eso es algo que ustedes han estado hablando. Me hablaba el ingeniero de los indígenas, que ellos no quieren cambiar, que les cuesta mucho, que no quieren aceptar la occidentalización y no quieren abandonar su cultura. Bueno, hay estrategias que se han probado en el mundo y esta revisión recoge toda la investigación publicada y no publicada en el mundo, en forma de estudios observacionales o en forma de estudios experimentales. Entonces, puede ser que si la leen, vean algo que les dé alguna luz. Algo que está de moda y que sabemos si hay un montón de gorditos caminando por las calles y el médico les dice, haga actividad física, eso, actividad física, ¿verdad? No, así no se enseña. Hay que hacer intervenciones dirigidas a promocionar la actividad física. Y eso es de salud pública. Eso es algo que la salud pública debe intervenir. Y debe intervenir en los ricos y en los pobres, ¿verdad? Porque también los ricos tienen gimnasios privados, los pobres tienen la calle, ¿verdad? Pero entonces en la calle se les puede enseñar a hacer esto. Y ahí ustedes pueden ver hay muchas revisiones, Cochrane, en ese sentido. Ahora, yo quiero poner ese texto ahí, yo quiero encontrar un candidato o una candidata, como dicen que ahora aquí son más las mujeres que pueden hacer estas cosas, que quiera leer eso y hacer una síntesis, un resumen de qué es lo que hace el Grupo de Salud Pública en Cochrane. ¿Quién quiere hacerlo? A ver, no me voy de aquí hasta que haya algún candidato. Nos quedamos aquí hasta la noche. No, desgraciadamente yo me tengo que ir. No, pero me voy tarde. ¿Quién quiere asumir ese reto? ¿Ah? El reto es que lea eso y me lo resuma. Sí, ¿qué entendió? ¿Cuál es el objetivo
¿Y para qué está el Grupo de Salud Pública en Cochrane? Doctor Betts, muchas gracias. A ver, ¿le pasa a alguien un micrófono? Sí, se lo pasa. Bien, si entendí bien, la tarea es cómo resumimos lo que se está haciendo en Cochrane en cuanto a las investigaciones en salud pública. Bien. Entonces, tomando en cuenta lo que está planteado aquí, ¿cómo lo resumimos? Bien. Definitivamente que veo que Cochrane está enfocándose, obviamente, a mirar el tema de las desigualdades y, por supuesto, mejorar acceso de calidad y acceso a evidencia en salud pública para toma de decisiones. O sea que ya estamos avanzando en el sentido de traducir o de transformar información de investigaciones en conocimiento útil para la toma de decisiones, que están dando apoyo a las revisiones sistemáticas en efectos de intervenciones para mejorar la salud de la población. Entonces, ya está enfocándose a tomar, o sea, investigar cosas que hasta ahora muchas veces no lo estamos investigando, que sean relevantes para la toma de decisiones. Qué casualidad que justamente va a ser el tema de la mesa que va a seguir inmediatamente después. Y que están enfocándose a intervenciones que apuntan justamente para los determinantes estructurales, como lo mencionó en el primer día el doctor Eugenio Villar. Y están trabajando para proporcionar este conjunto de revisiones que van a ayudar a responder preguntas relevantes para el tema de la equidad y reducir desigualdades. Así que yo siento que lo que está planteando Cochrane parece ser que lo copiaron de este Congreso, pero bueno, muchas gracias. Precisamente por eso quería que ustedes lo interpretaran. Porque yo no copié nada de este Congreso, eso está en la página web, a no ser que el traductor de Cochrane me haya hecho trampa y haya puesto lo que ustedes están discutiendo. Pero vean que son ideales parecidos. En lo que puede variar en la parte metodológica de cómo enfrentarlos, ¿verdad? Pero son cosas que estamos hablando todos al mismo tiempo. Y por eso quería que ustedes mismos lo vieran, ¿verdad? Ahora, tenemos otro grupo en Cochrane, el cual a mí me entusiasma mucho y me gusta mucho. Porque además es una unión de dos organizaciones hermanas. Una es Cochrane y la otra es Campbell. La colaboración Campbell hace revisiones sistemáticas sobre educación, hace revisiones sobre equidad, sobre derecho, leyes y justicia. Son productos similares. Y ahora, para mi gusto, la directora ejecutiva de Campbell es la doctora Vivian Welch, con quien he trabajado, de Cochrane, Canadá, y de la Universidad de Ottawa. Y fue acá, junto con Campbell, Salud Pública y el Grupo de Equidad, que se desarrolló Progress Plus. Ahora, Progress Plus lo desarrolla Josephine Cavanagh. Josephine es una querida, muy querida amiga, que trabajó para el Epicenter. El Epicenter es un centro de investigación de la Universidad de Londres, adscrito a la Facultad de Educación. Y Josephine Cavanagh es una bibliotecaria
Esa es su formación básica. Y Josephine ha hecho muchísimo trabajo de investigación en el área de equidad. Y ahora les voy a mostrar algunas cosas. Estos son los documentos que tiene el sitio web, que es abierto a todos, ¿verdad? Que pertenece al grupo de métodos de Cochrane, uno de los grupos más fuertes, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden encontrar todos estos boletines que les enseñé ahora y todas las... y aquí encontrar un enlace del checklist para revisiones sistemáticas que deben incorporar el componente de equidad. Ahí encuentran publicaciones metodológicas maravillosas. Eso es para que ustedes se encierren 2 meses a leer muchísimas cosas que hay sobre el manejo de la equidad y la desigualdad y la síntesis de la evidencia. Aquí hay 2 artículos en que yo tuve el honor de participar, que se publicaron el año pasado, en Equity Considerations in Rating, la certeza de la síntesis de la evidencia. Entonces, ¿cómo yo hago síntesis de la evidencia considerando complementos de equidad? Y estos son publicados por el Grupo Gray, que ahora les voy a hablar del Grupo Gray, que es un grupo que también al que pertenezco desde su fundación y que ha sido para mí como una luz porque me ha enseñado cosas, como decíamos ayer, cosas que la universidad nunca me va a enseñar, ni por más Universidad de Londres y Cornell, y todo, nada de eso lo aprendí ahí. Todo eso lo aprendí en mi vida por mi esfuerzo personal y porque lo busqué. Ese es el profesional de la 4ª revolución industrial, donde las universidades van a ir cogiendo menos y menos importancia. Y usted va a tener que aprender ahí, haciendo las tareas, ¿verdad? Por eso hay un autor que yo se lo recomiendo leer, que dice, de la 4ª revolución industrial, las universidades como las vemos ahora desaparecen. Dicen que ya, bueno. Yo quiero hablarles de esto, el Cochrane Partnership en salud pública, y esta es la recomendación, la última recomendación de ese acuerdo, ¿verdad? Que es lo mismo que nosotros recomendamos en Maastricht. Por favor, cuando hagan una intervención en salud, investiguen el impacto. Cuando hagan una investigación para reducir las desigualdades, digan, voy a investigar si eso tuvo algo que ver o no, porque no hay. En la literatura científica hay muchos sitios web de cómo medir las desigualdades, pero ninguno de cómo se midió el impacto en intervenciones para reducir las desigualdades. Esto es great. Y vean, Cochrane ha sido criticado porque no usamos la investigación cualitativa. Pues ya les estamos respondiendo. Acabamos de publicar el Grupo Gray el método CERQUAL, que es un método, una guía para evaluar la confianza en los hallazgos de revisión sistemática de la investigación cualitativa. ¿Verdad? Y ahí está la cita. Esto nosotros lo hicimos, un trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el primer evaluación de tecnología usando Great Design, ¿verdad? En que lo pueden ver en ese sitio web, está ahí, ¿verdad? Que es muy interesante. Es una investigación sobre esclerosis múltiple resistente y se hizo el método Design. Este fue el problema. Vean vean todo lo que incluyó esta investigación. Este es una tabla Gray para cáncer de próstata. Esta es
una revisión de salud pública que se les recomiendo leerla porque es la integración de distintos grupos y es la famosa de las transferencias de dinero y cuáles son. Y estos son los resultados según los autores. Vean que son ambivalentes, pero sirve para algo. Y este es el resultado ya en números. Ese es el metaanálisis de esa revisión sistemática. Y por último, este es el manifiesto del Grey Planet. Tenemos que estar conscientes de que la Tierra es redonda, porque hay algunos diciendo que la Tierra es plana. Ustedes saben quién anda diciendo eso. Hay unos que no creen en el cambio climático. Ustedes saben quién anda diciendo eso, ¿verdad? Algunos dicen que las vacunas causan autismo, ¿verdad? Ustedes saben quién anda diciendo eso. Los hechos alternativos no son hechos. La ciencia existe. La educación importa. La duda no es graciosa, no produce placer, pero la certeza absoluta es absurda, no existe. Entonces, make the planet great again. Esto es parafaseando a Mr. Trump con make US great again. Esto fue la reunión en el Evidence Summit el año pasado en Sudáfrica, Great Planet. Y aquí ya los dejo.